invitarlos a ir al Evangelio según San Juan capítulo 4. Evangelio según San Juan capítulo 4. Mucho se ha escrito y se ha dicho acerca de el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. La Biblia dice que una mujer de Samaria estaba junto al pozo sacando agua cuando Jesús llega y le pide un vaso de agua. Le dice: dame agua para poder saciar mi sed, dame un poco de agua. Y en ese momento empiezan a interactuar y empiezan a compartir y se establece una conversación. Yo quiero llevarlos al verso número 28, que es a donde quiero, lo que quiero considerar para compartir con ustedes. Dice la Biblia que la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras, dice, les decía a todos. Verso 29. Dice: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Pero lo que quiero considerar es lo que dice el verso 28, que la mujer dejó su cántaro junto al pozo. Cuando Cristo empieza a entablar esta conversación con esta mujer, la Biblia dice que cuando la mujer escucha que Jesús está pidiendo o que Jesús se acerca a ella, desde ese momento esta mujer reaccionó de una manera como podía reaccionar cualquier samaritano en aquel tiempo, porque se sabía que judíos y samaritanos no podían relacionarse. Por eso cuando Jesús se acerca para pedirle un vaso de agua, la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, vienes a mí y me pides cuando sabes que ni siquiera podemos estar platicando por la problemática que hay en nuestros pueblos? Pero la Biblia dice que entonces Jesús le empieza a señalar algo interesante, y esta mujer queda tan asombrada al darse cuenta la capacidad que Cristo tenía como para descubrir lo que había en el corazón humano. Y en ese momento la mujer reacciona y dice: tú eres un profeta. Amén, tú eres un profeta. Y Jesús entonces le dice: si tú supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías, tú le pedirías agua a él. Amén. Y entonces yo quiero que usted analice un poco lo que pudiera haber estado pasando en la mente de esta mujer, porque esta mujer no se imaginaba que Jesús lo que estaba diciéndole le estaba hablando de su sed espiritual, sino que esta mujer seguramente estaba pensando en lo bueno que sería para ella poder tomar del agua que se le estaba ofreciendo ahora. Sus problemas, sus situaciones de insatisfacción del alma, cuestiones quizás con el amor, cuestiones, aleluya, en cuanto a su vida, al sentirse señalada por todos. Había muchas cosas que ella decía: se van a arreglar, hay situaciones que van a cambiar, hay cosas que yo puedo arreglar entonces. Pero ella no se daba cuenta que Cristo lo que estaba observando era la gran necesidad que había en su corazón. Porque hasta 5 maridos, dice la escritura, has tenido, le dijo el Señor, pero el que ahora tienes no es tu marido. Amén. Entonces aquella mujer estaba pensando otras cosas cuando Cristo lo que estaba viendo era la profundidad de ausencia de verdadero amor en el corazón de esta mujer samaritana. Por eso cuando la Biblia dice que los discípulos llegaron, dice que cuando ellos llegaron ni siquiera preguntaron a Jesús, no quisieron preguntarle por qué era lo que estaba hablando. Pero al momento que los discípulos llegaron, dice en el verso 28 que, aleluya, la mujer dejó su cántaro. Dejó su cántaro. Yo quiero que pensemos en esta frase, amados hermanos, porque el hecho de que esta mujer dejara su cántaro tiene un significado bastante importante. ¿Por qué? Porque el cántaro representaba, aleluya, su antigua forma de satisfacer su sed. Amén.
amén, ella lo dejó su vieja manera de vivir cuando, aleluya, fue confrontada con el agua de vida que ahora Cristo estaba ofreciéndole a su corazón. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Hay algo que nosotros tenemos que entender en esta tarde. Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas que hacer, aleluya, con nuestras familias, que hacer con la iglesia. Dios tiene planes maravillosos para usted y para mí, pero nada vamos nosotros a lograr, aleluya, no vamos a alcanzar, aleluya, a realizar los objetivos, aleluya, de lo que tú sabes que Dios quiere hacer contigo, si todavía estamos pensando que es a través del cántaro que vamos cargando, si es a través de un cántaro, aleluya, que no hemos querido renunciar, que no hemos querido soltar. La mujer tuvo que soltar el cántaro. La Biblia dice que dejó su cántaro junto al pozo. Hay tres cosas que representan este cántaro, aleluya, para cada uno de nosotros. Y la primera de ellas es que el cántaro representa tus preferencias. Representa tus preferencias. ¿Cuántas veces hemos puesto por delante nuestras preferencias, nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Y aleluya, y aunque sabemos a dónde podemos llegar, y aunque sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y aunque sabemos que Dios puede hacer mucho más, todavía estamos lidiando con soltar nuestra voluntad y dejar que la voluntad de Cristo, que la voluntad del Señor se manifieste en nuestras vidas. Es terrible, amados hermanos, pensar, aleluya, que nosotros podemos lograr alcanzar con nuestros propios esfuerzos los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Si nosotros queremos lograr los propósitos de Dios, tendremos que empezar a soltar nuestro cántaro y decirle al Señor: Señor, voy en pos de hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que dejar de anteponer nuestras preferencias. Y cuando me refiero a preferencias, hermanos, me estoy refiriendo a aquellos intereses. Esta mujer tenía intereses propios. Esta mujer estaba ahí por la preferencia. Aleluya. Ella no salía en el momento, aleluya, que todas las personas salían. Las mujeres se encargaban de ir por el agua. Esta mujer salía después, porque lo menos que quería esta mujer era encontrarse a alguien que le recordara quién era, que la señalara, porque se sentía indigna, se sentía incapaz de poder, aleluya, mirar a las personas cara a cara por su condición. Esta mujer prefería ir a esa hora. Esta mujer tenía una preferencia. El interés de esta mujer al llegar al pozo era llevar agua a su casa. Pero cuando ella se encuentra con Cristo, cuando ella se encuentra con Jesús, cuando ella descubre que este personaje sin igual ha cambiado, porque ha ofrecido algo diferente a lo que todas las personas le habían ofrecido hasta ese momento, cuando esta mujer tiene un encuentro con Jesús, ella dejó atrás sus preferencias. Ella soltó su cántaro, aleluya, ya no fue su interés. El cántaro quedó atrás, porque esta mujer ahora estaba dispuesta a caminar no según su voluntad, no según sus preferencias, sino empezar a caminar de acuerdo a la voluntad maravillosa de Dios. Tenemos nosotros que dejar el cántaro. El cántaro representa, hermanos, nuestras preferencias, y muchas veces anteponemos estas preferencias a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a lo que Dios quiere hacer con usted, conmigo, lo que Dios quiere hacer con nuestra familia. Es importante hacer, amados hermanos, actuar de acuerdo a la voluntad del Señor, a la voluntad suprema, a la voluntad maravillosa del Todopoderoso. Jonás es un vivo ejemplo, aleluya, de alguien que busca, que antepone sus preferencias a la voluntad del Señor. Si usted va conmigo, por favor, al libro de Jonás, en el capítulo 1, quizás usted se sabe de memoria lo que voy a mencionar, pero quiero que veamos, aleluya, textualmente lo que se describe del profeta Jonás en el capítulo número 1. La Biblia nos enseña
¿Dónde está Jonás? Aquí está. Ese Jonás se me escondió. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto, dice, que perversa es su gente. Entonces, fíjese bien, Dios le dijo claramente a Jonás lo que él tenía que hacer. Sin embargo, dice el verso 3, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Esto me habla de preferencias. Y esto me habla, amados hermanos, de que como seres humanos, aleluya, a veces estamos lidiando con lo que Dios dice que hagamos y lo que nosotros queremos realmente hacer. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer, pero tenemos preferencias? Preferimos hacer otras cosas, preferimos actuar de una manera, preferimos hacerlo de esta manera, preferimos caminar de esta manera, preferimos buscar esto, preferimos esperar aquello otro. Y entonces nuestras preferencias, hermanos, lo que están haciendo, aleluya, es alejándonos, aleluya, dejándonos de alcanzar el propósito que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Dios tiene un propósito con el ministerio de Jonás. Dios tenía un claro propósito y se lo dijo: levántate, quiero que vayas y prediques en las calles de Nínive. Quiero que vayas y prediques a esta gente, porque es gente perversa. Eso Jonás lo sabía, pero lo que no entendía es cómo Dios podía amar una ciudad como esta. Lo que él no entendía es cómo Dios podía, aleluya, llevarlo a compartir un mensaje a una nación tan perversa como lo era esta nación. Y entonces prefirió. Y muchas veces preferimos hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Amén. Y preferimos hacer, y esto no tiene que ver, no estoy refiriéndome a pecado. Muchas veces dentro de la vida cristiana estamos caminando según nuestras preferencias. Y estamos caminando según nuestros propios intereses. Yo voy a la iglesia, yo sirvo al Señor, yo escucho el mensaje, yo escucho la palabra de Dios, yo leo, yo oro, yo voy a la escuela dominical, estoy ahí puntualmente. Pero a veces, hermanos, nuestras decisiones indican que estamos siguiendo nuestras propias preferencias. ¿Está conmigo? Y estamos caminando según nuestros propios intereses. A veces hasta predicando. El apóstol Pablo habla de aquellos que predican por ganancias deshonestas. Hace poco escuché una frase y lo compartía con uno de mis hijos o con los que iban ahí en el carro. Los hijos míos que iban en el carro, no sé quiénes, si iban todos o iban solamente dos, pero mencioné una frase de un predicador. No recuerdo el predicador, pero decía esta frase: que el que predica, ya está, se me olvidó. ¿Cómo va? El que tiene por ganancia, el que hace ganancia con la Biblia, el que lucra con la Biblia, tiene como ganancia el infierno. Así decía esa frase. Amén. Porque aún se puede predicar con malas preferencias. Y habrá quienes prediquen, aleluya, con intereses deshonestos. Y habrá quienes enseñen con intereses deshonestos. Y habrá quienes estén como líderes, aleluya, queriendo hacer, aleluya, algo dentro de la obra de Dios por preferencias que no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Y a veces queremos que nuestra preferencia, aleluya, esté ahí arriba, y no pensamos cuál es la voluntad del Señor, y nos dejamos guiar por nuestra preferencia, y queremos que el pastor nos ponga en el liderazgo, en esa posición, porque eso es lo que yo prefiero, aunque la voluntad de Dios sea otra. Esto, a ver, me salté una línea. ¿Está conmigo? A veces queremos hacer lo que preferimos. Yo le pregunto, ¿usted se ha detenido a preguntarle al Señor qué es lo que Dios quiere para su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere cumplir en tu vida?
¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿A dónde es a donde Dios te quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Dios, aleluya, es claro cuando le dice a Jonás: Jonás, necesito que te levantes y vayas a Nínive a predicar el evangelio. Mira, hay cosas que la verdad a veces ni siquiera usted tiene que preguntarle a Dios, porque Dios lo dice claramente. Y de pronto usted dice: pastor, mire, mi matrimonio está así, mi matrimonio está así. Voy a preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Será que Dios quiera que nos separemos? Espérame, la voluntad de Dios no es esa. Para empezar, Dios no quiere que usted se separe. Lo que Dios quiere es que usted cambie. Lo que Dios quiere es que usted cambie. Es bien, a veces actuamos según nuestras preferencias. ¿Y será que Dios quiere que esto? Cuidado, hermanos, porque Dios es muy claro. Hombre, Dios te ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Dice la escritura, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? La Biblia nos habla claramente cuál es la voluntad del Señor. Pero a veces queremos anteponer nuestra preferencia, nuestros propios intereses a lo que es la voluntad del Señor. Pero mire, ¿qué sucede cuando vamos en dirección contraria a la voluntad del Señor? Dice el verso número 3: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo no quiero estar en esa posición. Yo quiero actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios era muy claro con Jonás, pero Jonás dijo: me voy a buscar, aleluya, un barco. Y empezó Jonás a ver la forma, dice la escritura, a ver, él tenía la esperanza de escapar del Señor. Pero usted puede leer más adelante con detenimiento cómo la Biblia dice que de pronto una tormenta llega, la embarcación está en peligro, hermanos, de hundirse. Y entonces, aleluya, se encuentran con que el culpable, aleluya, de esta situación, aleluya, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la escritura. Cuando tú estás en contra de la voluntad de Dios, cuando tú estás caminando de acuerdo a tus preferencias y has dejado por allá la voluntad del Señor, hermano, créemelo, aunque el camino parezca derecho, la Biblia dice que el final será final de muerte. El final será terrible, el final no va a salir las cosas como uno pensaba. Él esperaba escaparse del Señor. Amén. Él esperaba escaparse del Señor, tenía la esperanza de que Dios, hermanos, como que no sé si se olvidara Dios, o que Dios dijera: bueno, pues Jonás no quiso hacerlo. Pero la Biblia dice, hermanos, aleluya, que Dios buscó a Jonás. Y la Biblia dice, hermanos, que descendió, dice, a Jope. Porque eso es lo que sucede cuando caminamos en contra de la voluntad de Dios. Empezamos a ir en descenso. Amén. Empezamos a ir en descenso. Cuando tú antepones tus preferencias a la voluntad del Señor, Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y esa debe de ser nuestra actitud en esta tarde. Dejar ese cántaro, aleluya, para decirle al Señor: Señor, aquí no se trata de las preferencias que yo traigo en ese cántaro. Aquí no se trata de los intereses que yo traigo en ese cántaro. Aquí se trata de hacer lo que tú digas. Aquí se trata de actuar como tú digas. Aquí se trata de caminar como tú digas que tengo que hacerlo. Alguien dice amén a esto. Aquí se trata de ser guiados por la voluntad maravillosa de nuestro Dios. Den un aplauso al Señor esta noche. No lograremos saciar nuestra sed, no lograremos alcanzar los propósitos de Dios, aleluya, si nuestros intereses se anteponen a la voluntad del Señor. Mire lo que decía el salmista en el Salmo 143, versículo número 10.
La Biblia nos dice de la siguiente manera: enséñame a hacer tu voluntad. Esa es la actitud que debe de haber en nuestro corazón. Cuando tú dejas tu cántaro, tú te pones a la disposición de ser enseñado. Aleluya, a la disposición de aprender, a la disposición, aleluya, de escuchar atentamente lo que Dios está por decir. Dice el salmista: enséñame, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Ahí está un punto clave. Aleluya, se está refiriendo a Dios como su Dios. Aleluya, cuando nosotros dejamos el cántaro, aleluya, empezamos a dejar que sea la obra de Cristo en nuestras vidas. Y el salmista dice: porque tú eres mi Dios, ¿cómo puedo caminar de otra manera? ¿Cómo puedo hacer lo que yo quiero? ¿Cómo puedo yo seguir mis preferencias cuando tu voluntad es la voluntad suprema? ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Pablo decía: ya no vivo yo, es ahora Cristo vive en mí. Y esto tiene que ver, hermanos, con estar sujetos a la voluntad del Señor. Amén. Y caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos nosotros, hermanos, aleluya, que ser enseñados a hacer la voluntad del Señor. Aleluya, dice el salmista: porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante, dice, con pasos firmes. Cuando tú haces la voluntad del Señor, vas a ir para adelante. Cuando tú haces la voluntad de Dios, aleluya, tú siempre vas en ascenso. Cuando tú haces la voluntad de Dios, siempre vas avanzando. Y de pronto tú dices: pastor, es que he intentado tantas cosas y que me he esforzado tanto y he querido hacer tantas cosas y he intentado muchas cosas, pero no logro ver los resultados, no logro avanzar. Tú tienes que descubrir si estás actuando según tus preferencias o estás actuando según es la voluntad del Señor. Si todavía estás actuando según tus propios intereses o estás caminando de acuerdo a la voluntad del Señor. Habrá, aleluya, la necesidad de que entonces dejemos nuestro cántaro como lo hizo aquella mujer. Den un aplauso al Señor en esta noche. José supo sostenerse en la voluntad de Dios. Él no se desesperó. Aleluya, él no pecó aun cuando las cosas iban cada vez peor. No se desesperó, aleluya, ni siquiera se desanimó. Él siguió confiando que Dios cumpliría sus sueños, que Dios cumpliría su voluntad. Porque, amado hermano, Dios es fiel a los propósitos que Él establece para con nosotros. Número 2, el cántaro, además de representar nuestras preferencias, también, hermanos, el cántaro representa nuestra humanidad. El cántaro representa nuestra humanidad. Una humanidad, hermanos, aleluya, que se revela contra Dios, que se revela a Dios. Una humanidad, aleluya, que está sujeta a una naturaleza pecaminosa. Esta mujer dejó su cántaro. El cántaro, aleluya, estaba hecho con barro. Amén. El barro, aleluya, era el elemento principal, primordial para darle forma a ese cántaro. Pudiera haber sido muy alto, pudiera haber sido más ancho, más largo, qué sé yo, aleluya. Pero el elemento del cántaro, el elemento primordial, el elemento básico para poderle darle forma al cántaro era el trabajo que se hacía con el barro. Amén. Y nosotros, nuestra humanidad, nosotros como seres humanos, aleluya, el Señor también nos dio forma a través del barro. La Biblia dice que Dios formó al hombre, le dio forma, aleluya, tomando barro, y después puso vida, dio soplo de vida, y el hombre recibió hálito de vida. Pero nosotros, hermanos, nuestra humanidad, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo es polvo. Del polvo fuimos formados, dice la Escritura, y vamos a volver al polvo. Entonces, ese es el elemento primordial, fundamental para darle forma al cántaro. Aquella mujer dejó aquel cántaro, dejó aquella forma de barro. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que ese cántaro representa nuestra humanidad. Una humanidad, aleluya, a la cual Pablo se refiere como morir a ella. Pablo dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo,
Se está refiriendo a su naturaleza humana. Se está refiriendo a su humanidad. Una humanidad, amado hermano, que se corrompe por el pecado. Pero Pablo dice: renuncio al pecado. Pablo dice: le digo no a las acciones deshonestas y corruptas en las que antes me movía. Le digo no, renuncio a actuar como actuaba antes. Por eso dice Pablo: ya no vivo yo. No es que dejara de respirar, no es que dejara de vivir, no es que estuviera diciendo he muerto físicamente. Él está hablando, amados hermanos, hablando de esa actitud hacia su naturaleza pecaminosa. Ya no vivo yo. Tiene que ver, amados hermanos, con decirle a esta carne: ya no te voy a alimentar con el pecado, ya no te voy a satisfacer con los placeres del mundo, ya no te voy a dar, aleluya, lo que tú estás demandando. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. Den un aplauso fuerte al Señor. Tenemos que aprender a vivir, aleluya, renunciando a todo tipo de pecado, a todo tipo de maldad, a todo tipo, aleluya, de acción que no agrada al Señor. Morir al yo es morir a nuestra naturaleza carnal, una naturaleza que nos impide vivir cerca de Dios, pero también nos impide vivir para Dios. Amén. Es una naturaleza que no nos permite, si dejamos nosotros que esa naturaleza domine nuestra existencia, que esa naturaleza pecaminosa le dé rumbo a nuestros pensamientos, a la forma en que pensamos, a la forma en que hablamos, a la forma en que actuamos. Lo que sucede, hermanos, es que no vamos a poder vivir cerca de Dios, porque donde hay pecado, el Señor no habita. ¿Está conmigo? Cuando hay pecado, aleluya, no hay lugar para Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Él ama al pecador, pero él aborrece todo tipo de pecado. Por eso nosotros tenemos que renunciar a todo tipo de pecado, toda situación, hermanos, aleluya, que tenga que ver con el pecado, porque el pecado no nos permite vivir cerca del Señor. Pero tampoco nos permite, amados hermanos, vivir para Dios. Amén. No podemos vivir para Dios. Dios nos diseñó no para el pecado. Dios no nos diseñó a nosotros para el pecado. Dios nos diseñó para la alabanza de su gloria. La Biblia nos dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Pero ¿qué sucede con nuestro mal proceder cuando estamos actuando de acuerdo al pecado, cuando estamos pensando de acuerdo al pecado, cuando estamos hablando de acuerdo al pecado? Lo que sucede, hermanos, es que esa capacidad que Dios nos dio para honrarlo, lo estamos usando, hermanos, para deshonrarlo. No estoy utilizando mi cuerpo, mi corazón, mi alma. Recuerde que el Señor dice que tenemos que amarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento. Pero cuando hay pecado, hermanos, lo que estamos haciendo es usando nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo para el pecado. Y eso no honra el nombre del Señor. Amén. Eso no honra el nombre del Señor. Tenemos que tener cuidado, porque el pecado no nos permite vivir cerca de Dios, pero tampoco nos permite vivir para Dios. Dios te dio esa voz, Dios te dio esas manos, Dios te dio esos pies, Dios te ha dado lo que tienes para que en todo lo que hagas le des la gloria y la honra a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Den un aplauso al Señor, claro que sí. Estamos aquí para darle la gloria al Señor, aún en medio de nuestra debilidad, porque cuando hablamos de humanidad estamos hablando, aleluya, de debilidad también. Por eso tenemos que dejar nuestro cántaro, porque tiene que ver con nuestra humanidad. Y esta humanidad es débil, esta humanidad tiene limitaciones, esta humanidad, aleluya, se quiebra fácilmente. El cántaro es tan frágil, aleluya. Miren, nosotros pastoreamos como 11 años una iglesia donde para
el arroz, amén. Y yo recuerdo ese arroz que se hacía. Aquí también hacen arroz muy rico. Pero el arroz que hacía la hermana Panchita lo hacía en una cazuela de barro. Amén. Y le explico ahora. Amén. Porque esa cazuela casi era de esos elementos consagrados en la iglesia. Porque el arroz no sabía igual, ¿verdad? El arroz no salía igual si no se hacía en esa cazuela. Oiga, se nos va quebrando la cazuela, ¿verdad? Pues ya después de tanto trabajo, oiga, de repente, ¡pum!, se quebró. Amén. Oiga, aquello fue el caos. Amén. Fue el caos. ¿Por qué vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a cocinar? Y oiga, pues allá vamos a ver dónde le conseguimos la cazuela a la hermana, ¿verdad? Y no sé si conseguimos otra, ¿verdad? Pero oiga, el barro es frágil, se rompe con facilidad. Amén. Sí le da un saborcito más sabroso, ¿verdad? ¿Usted ha probado los frijolitos en jarro? ¿Verdad? El mole, amén. ¿Alguien tiene otra idea? El agua también, sí, claro, más fresca. Amén. Pero el barro le da un saborcito, ¿verdad? Rico a lo que se hace, pero es frágil. El barro es frágil. Habla de nuestra humanidad. Por más fuerte que tú te sientas, por más capaz que tú pienses que eres, por más habilidad que tú digas tener, a final de cuentas eres ser humano. A final de cuentas eres un ser humano, y los seres humanos somos débiles, y los seres humanos somos incapaces para muchas cosas. Pero el apóstol Pablo entendió algo: cuando más frágil se sentía, cuando más angustiado y débil él se encontraba, porque él aclamaba al Señor y le decía: Señor, aleluya, mi cuerpo se duele, mi cuerpo está siendo maltratado, azotado terriblemente por este aguijón. Y dice: 3 veces clamé al Señor y el Señor me respondió lo mismo: bástate mi gracia, Pablo, aleluya, porque mi poder se hace perfecto en medio de tu debilidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta humanidad débil se puede sentir fortalecida. Esta incapacidad mía puede encontrar la capacidad mediante el poder maravilloso del Todopoderoso. Aleluya. Tenemos que aprender a dejar nuestro cántaro, porque es nuestra humanidad. Y mientras nosotros, hermanos, aleluya, no entendamos esto, podemos soñar y podemos tener buenas metas y podemos tener buenos objetivos, pero si estamos tratando por nuestros propios esfuerzos de satisfacer nuestra sed, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Necesitamos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el poder de Dios. Esta humanidad tiene que vaciarse. Esta humanidad tiene que vaciarse, hermanos. Este cántaro tiene que quedar vacío para que empiece a llenarse del agua de vida. Aleluya, el agua de Dios. La fuente inagotable que es Cristo quiere llenar tu cántaro. ¿Cuántos alaban al Señor? La fuente inagotable de vida que es Cristo quiere saciar tu sed. Pero para ello tenemos que entender que somos débiles y que si algo podemos, lo podemos en Cristo, porque Él nos da la fuerza para lograrlo. Tenemos nosotros, hermanos, que dejar el cántaro. Tenemos que dejar el cántaro. Pero número 3, también el cántaro frena tu avance. Mire, vaya conmigo, pasen los músicos. Filipenses capítulo número 1. Filipenses capítulo número 1. Mire lo que dice Pablo. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo del 1 en adelante: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes, los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon
por primera vez hasta ahora. Mire, aquí me detengo porque la mujer samaritana no era miembro de la iglesia de Filipos. Pero en el momento que ella escuchó de Jesús, dejó su cántaro y dijo: allá hay mi pueblo, hay gente que necesita escuchar este mensaje. Lo que está diciendo Pablo aquí es que los filipenses fueron colaboradores con él para poder llevar el mensaje del Señor. Dice: desde el momento mismo en que ustedes escucharon por primera vez hasta ahora. Pero mire lo que dice el verso 6. Recuerde que Pablo está diciendo: estoy orando por ustedes y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué dice ahí? La va a perfeccionar. La Nueva Traducción Viviente dice: la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios no deja nada a medias. Si Dios comenzó a trabajar en tu vida, Dios dice: yo voy a terminar. ¿Cuántos lo creen? Si Dios ya comenzó a trabajar en tu matrimonio, Dios quiere perfeccionar esa obra en tu matrimonio. Si Dios ha empezado a trabajar en tus finanzas, Dios quiere perfeccionar esa obra en tus finanzas. Yo no sé en qué área de tu vida Dios está trabajando ahora mismo contigo, pero Dios no quiere abortar el trabajo que está haciendo. Él no aborta su misión. Él no está haciendo a un lado. Él no renuncia a seguir trabajando. Pero nosotros podemos frenar ese avance. ¿Está conmigo? Usted puede estar frenando lo que Dios quiere estar realizando en su vida, lo que Dios ha diseñado hacer con usted. ¿Se acuerda de Saúl? Dios tenía grandes planes con Saúl, pero la Biblia dice que fue desechado. Saúl fue desechado. Tuvo que llegar David. Y mientras que a Saúl, hermanos, mientras que Saúl el Señor lo desechó y se perdió la oportunidad de que sus hijos pudieran llegar al trono, la Biblia dice que David, hermanos, fue afirmado y confirmado en el trono de Israel. De hecho, Jesús, hermanos, la profecía se cumplió en Jesús como el hijo de David, del linaje de David. Es rey, Jesús es rey. Pero yo quiero mencionarle esto. El apóstol Pablo está viendo la forma en la que Dios ha trabajado con los filipenses y por medio de los filipenses. Y Pablo dice: quiero reconocerlo. De verdad, quiero reconocer la forma en que ustedes han colaborado conmigo para dar a conocer la buena noticia. Pero dense cuenta algo: Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. Dios sigue trabajando, filipenses. Dios sigue trabajando en ustedes, iglesia de Filipo. Aquel que comenzó la buena obra, dice la escritura, la va a terminar, porque Dios no deja nada a medias. La mujer dejó su cántaro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no lo tomó? ¿Por qué no se lo llevó? El momento era urgente. El momento era urgente. Esta mujer dijo: tengo que llegar a mi ciudad, tengo que llegar a mi aldea y empezar a predicar el evangelio. Tengo que hablarle a la gente. La Biblia dice en el verso 29 que les empezó a decir a la gente: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Y entonces la gente empezó a acercarse para llegar a Jesús. Pero esta mujer sabía la urgencia. Esta mujer sabía, aleluya, la urgencia. Pero también entendí, hermanos, que el cántaro vino a hacer cosas secundarias. El cántaro ya no fue su prioridad. El cántaro ya no fue su interés. El cántaro ya no fue su preferencia. El cántaro hablaba de su vida, de la forma pasada, de su vida pasada, de la manera anterior, de la manera en que ella saciaba su sed anteriormente. Pero ahora alguien había saciado su alma, su corazón. Ella dijo: tengo que ir urgentemente a decirle a los míos, aleluya, que pueden también encontrar lo mismo. ¿Cuántas veces nos hemos frenado? No hemos podido avanzar
porque hemos llevado el cántaro. Y el cántaro es pesado. Y el cántaro no nos permite avanzar. ¿Por qué? Porque nos detiene. Porque el cántaro nos cansa. Porque el cántaro, aleluya, debilita nuestras fuerzas. El cántaro, aleluya, nos está robando las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer para Dios. Dios nos está diciendo: es tiempo de que te levantes, es tiempo de que actúes, es tiempo de que avances. Pero tenemos tantas cargas porque no hemos querido soltar el cántaro. El cántaro está tan lleno que nos hace caminar tan despacio y a veces nos hace detenernos. Porque estamos tan cansados y no podemos avanzar. Es tiempo de soltar el cántaro. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Todo peso que nos impide correr. Todo peso que nos impide avanzar. ¿Qué son esas cosas que no te están permitiendo avanzar? No me estoy refiriendo a problemas, porque problemas siempre va a haber. Porque problemas, no vamos a enfrentar a muchos problemas. Mire, cuando Daniel llegó al imperio babilónico, se encontró con problemas el mismo momento en que le estaban empezando a entrenar. Y el primer problema fue, aleluya, que le estaban diciendo: tienes que comer de la comida del rey. Pero Daniel no estuvo dispuesto a soltar sus convicciones por las preferencias del rey, por las indicaciones del rey, porque esto iba en contra de su fe. Esto iba en contra de su fe. Él dijo: si estoy aquí o estoy allá, yo tengo que avanzar a los propósitos de Dios. Yo tengo que caminar en pos de lo que Dios quiere hacer conmigo, porque no importa dónde estemos, Dios cumplirá su propósito en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a cumplir su propósito en tu vida si tú estás dispuesto a soltar ese cántaro pesado que no te ha permitido avanzar para realizar el propósito de Dios en tu vida. La Biblia nos enseña, hermanos, que Daniel propuso no contaminarse. Mire, quiero decirle algo: hay cosas que no son pecado, pero que nos llevan a pecar. Hay amistades, aleluya, que no te están edificando. Hay relaciones que no te están haciendo mejor persona, que no te están haciendo mejor cristiano, que no te están haciendo mejor hijo de Dios. Hay situaciones en tu vida que tú tienes que soltar porque no te están haciendo mejor persona. Mire, es triste decirlo, pero hoy en día, hermanos, en Facebook hay todo tipo de situaciones que se ve en la vida de cristianos. La Biblia dice que somos cartas leídas. Qué fácil es leer ahora. Qué fácil es leer ahora. Porque yo me he encontrado con cristianos que en sus muros de Facebook, para empezar, mienten desde el momento mismo donde dice: ¿y dónde vives? Unos ponen que Hawái. Es que pastor, no quiero decir dónde vivo porque qué tal si me hackean. Pues no pongas. Pero no por eso tienes que mentir. No por eso tienes que mentir. Ya vio mi Facebook el pastor. Cuidado, hermanos. Cuidado, iglesia. Es triste decirlo, pero una canción pagana que se ha hecho muy popular, hasta en el ámbito inglés y en otros, ha trascendido idiomas y culturas. Ahora no sé con qué motivo, qué razón la gente cristiana le está metiendo letra cristiana con el ritmo pagano. Era como si Daniel hubiera dicho: ¿saben qué? Me voy a comer el plato del rey, pero lo voy a cambiar un poco. Lo voy a modificar un poco. Yo no sé si usted me entiende lo que yo quiero decir, pero hay pesos que estamos echando sobre nuestros lomos. Y la intención de Dios es que ¿usted cree que la obra va a avanzar porque la iglesia está permitiendo esas cosas? La iglesia se detiene. La iglesia se está frenando. La iglesia se frena por testimonios como esos. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
y me podrán, mire, es que lo canta fulano y es un cantante muy conocido internacionalmente, de los que más suenan en el ámbito cristiano. Dice, vaya a Gálatas, lea Gálatas. Dice Pablo, oh Gálatas insensatos, estoy asombrado de que tan pronto, el capítulo 3 verso 3 dice, comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Alguien aplaude al Señor por ello? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Dice, estoy asombrado de que tan pronto se hayan desviado. Si alguno de los apóstoles, un ángel, aún yo, vengo y les digo, ¿saben que hay otro evangelio? Deséchenlo. Aquí no interesa si fulano de tal, sutano, no. Si alguien está hablando, si alguien está haciendo algo que no va conforme a la palabra, hermanos, no es de Dios, por más conocido que sea en el ámbito cristiano. ¿Estamos avanzando o estamos frenando? La mujer samaritana soltó su cántaro. Ella entendía que era un peso que no le permitía avanzar con la urgencia que ella necesitaba. Si algo urge este tiempo, hermanos, si algo necesitamos urgentemente, es avanzar la luz de Cristo. Si algo necesita urgentemente la iglesia, es levantarse, hermanos, aleluya, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que es tiempo de correr la carrera, pero si queremos llegar, tendremos que empezar a soltar aquel peso que nos asedia. Dice la escritura en la Reina Valera, todo peso que les asedia, amén, para correr, dice, esta carrera sin impedimentos, especialmente, dice, el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Le dice el apóstol Pablo a los filipenses, aquel que comenzó la buena obra no la va a dejar a medias. Si Dios ha comenzado algo en ti, Dios no lo va a dejar a medias. Pero si tú no estás soltando el cántaro, tú puedes estar frenando el avance de lo que Dios quiere hacer contigo y con los tuyos. Póngase de pie en el nombre del Señor. Termino con esto. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, si no me equivoco, 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, dice que tenemos un tesoro valioso. Un tesoro valioso. ¿Y sabe qué dice? Dentro de vasijas de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. ¿Se acuerda cuando Gedeón salió a pelear contra los madianitas? Dios le dio indicaciones muy claras. Forma a 3 grupos, cada uno de 100. Dispérsalos. Que lleven trompetas, que lleven teas o antorchas encendidas. Pero ¿sabe qué les dijo? Que las pongan dentro de cántaros. El poder de Dios ha sido depositado en vasijas de barro. Aquí lo excelente no es la vasija. Aquí lo excelente no es la vasija. Aquí lo excelente es lo que viene de Dios, lo que tiene dentro aquella vasija. Pero para que eso que lleva dentro, hermanos, se pueda ver, la vasija se tiene que romper. Dice la Biblia que Dios le dijo a Gedeón, dales teas dentro del cántaro. Y cuando llegue el momento de salir a pelear, yo quiero que hagan un ruido enorme y que después quiebren los cántaros, que se rompa el cántaro, porque el cántaro es muy frágil.
usted y yo somos muy frágiles. Que ese cántaro se rompa. ¿Y sabe lo que sucedió? Era un grupo de 300 hombres contra un ejército enorme que estaban durmiendo, acampando. Dios tiene una estrategia perfecta, y en ese momento cuando el enemigo era tan grande, Dios le dijo a Gedeón: lleva al ejército de 300, ponlos delante del campamento, y cuando sea el momento indicado van a sonar las trompetas, que se rompan los cántaros. ¿Y saben lo que es lo que pasó? Sucedió, hermanos, que cuando escucharon el estruendo, el campamento se asombró tanto, porque no se los esperaban, estaban durmiendo, y el estruendo de las trompetas los confundió tanto. Pero también el asombro de ver, hermanos, que había, aleluya, había una llama de fuego por todas partes que invadía, hermanos. Eso fue como cuando una luz, un spotlight nos da de frente y nos encandila. Oiga, aquellos hombres se confundieron tanto que sacaron sus espadas, aleluya, y empezaron a matarse sin darse cuenta que se estaban matando ellos mismos. Porque cuando el fuego arde y el cántaro se rompe, el fuego arde, el enemigo será confundido. El enemigo está debajo de nuestros pies. El enemigo que ha acosado tu vida, tu familia, tu salud, tus finanzas, el enemigo que te ha acusado hasta hoy será confundido cuando el cántaro se ha quebrado y la llama del Espíritu Santo comience a arder. Aleluya. ¿Cuántos creen esto esta noche? ¿Cuántos están dispuestos a dejar el cántaro? Aleluya. Aquella mujer se fue a su aldea, renunció a su cántaro. Yo no sé qué es lo que usted tiene que hacer esta noche, pero algo usted tiene que hacer. Pero el Señor quiere terminar la obra en tu vida.